Y vamos a platicar del tema que hemos tenido este día sobre la mesa para finalizar la semana, sobre todo de algunas dudas que seguimos teniendo como ciudadanos ante una información que de repente se torna complicada o distorsionada. Vamos a platicar con la maestra Carolina Gómez, experta en salud pública y miembro de la Sociedad Mexicana de Salud Pública. Le agradecemos que esté con nosotros y que nos permita estos minutos para con Mega Noticias, maestra. Al contrario, muchas gracias. Buenas tardes a todas y todos. Muy buenas tardes. Hay países que comenzaron mucho después que México respecto a la vacunación y que no me voy a cansar de decir que me sigue sorprendiendo el caso de Brasil en particular, pero hay quienes lo han estado haciendo muy bien desde el principio, como Costa Rica, Argentina y República Dominicana. Han logrado un avance considerable, maestra. ¿Cómo estamos en México comparados con ellos? Bueno, pues estamos desafortunadamente muy lentos. Apenas se ha vacunado al 1.5% de la población mexicana y pues esto nos va a implicar muchos meses para que logremos que la mayoría de la población en nuestro país logre alcanzar esta cobertura pues eficaz, ¿no? Que ha demostrado ser, desde luego, desde todos los tiempos, la vacunación. ¿Esto qué implica y qué áreas de oportunidad también podría estar viendo nuestro país, pues digamos, para ponerse las pilas y avanzar en este aspecto? Yo creo que una de las cosas que finalmente en la práctica se corrigió y se hizo bien es que se empezó a vacunar en las zonas urbanas, que son además las zonas de mayor riesgo de contagio y con una letalidad más alta. Entonces creo que eso pues fue un avance importante. Hay desafortunadamente todavía mucha desorganización, improvisación y la comunicación de riesgos, que es muy importante en las cuestiones de salud, ha sido fallida y tardía. Escuchaba los ejemplos que ustedes daban en el noticiero y bueno, pues es evidente que la intromisión de personas que no saben y no conocen el sistema de salud, como son estos siervos de la nación, han dificultado la agilidad para vacunar a los adultos mayores. Y se ha puesto en riesgo, desafortunadamente, la salud de muchas personas por estar formadas por tantas horas de manera innecesaria. En otros países se ha visto, por ejemplo, que la población que es de riesgo, como los adultos mayores, que en este caso pues estuvieron mucho tiempo guardados o han seguido guardados y de repente los exponen a las aglomeraciones, los exponen a estas largas filas, los exponen a estar bajo el sol, sin agua, sin alimento, y bueno, pues esto también podría complicar su propia salud independientemente del virus. Totalmente de acuerdo con usted, y pues se supone que la vacunación es una estrategia de salud pública altamente efectiva, ¿no? Entre costo y efectividad es la medida preventiva por excelencia, pero aquí se ha puesto en riesgo, inclusive a la hora de vacunar a las personas adultas mayores por todos estos imprevistos e inconvenientes de estar formados 3-4 horas sin alimentos, sin baños, sin sus medicamentos muy probablemente. No todos los adultos mayores tienen familias que los puedan apoyar y llevar a los centros de vacunación. Y bueno, en todos lados la vacuna va a las personas, no las personas van a las vacunas. Y creo que esto ha sido desafortunadamente uno de los errores aquí en nuestro país. Chile es un buen ejemplo de todos los que usted mencionó, Brasil, Estados Unidos desde luego, y desde luego sabemos que hay una oferta limitada de biológicos contra una demanda pues muy alta, ¿no?, en el mundo, pero los países que han logrado esto es porque tenían el presupuesto suficiente, la planeación suficiente para solicitar la producción de vacunas a tiempo.
Me parece también, maestra, que el tema de la comunicación, de la información que se ha proporcionado, pese a que las autoridades federales, bueno, señalen que nunca había habido tantas conferencias diarias respecto a uno o varios temas. Vemos la conferencia a las 19 horas, pero pese a esa conferencia sigue habiendo de alguna forma escepticismo entre la propia población. A mí me sigue sorprendiendo que para este 2021 existan personas que señalen que no se van a poner el cubrebocas porque pues han visto que el presidente no lo hace y entonces pues hay que repetirlo. Sí, ya los mensajes de las autoridades federales están muy desgastadas y yo creo que predicar con el ejemplo debiera ser una de las formas más inmediatas y más efectivas para que la población entienda cuál es el riesgo, porque aun cuando ya hayan sido vacunados, como usted también lo mencionaba, necesitamos seguir teniendo estas medidas preventivas del cubrebocas, el lavado de manos frecuente y el distanciamiento social en la medida de lo posible. Hay expertos que recomiendan que se debe de acelerar el proceso de vacunación, sobre todo pues para generar una estabilidad en otros aspectos en nuestro país. ¿Usted también así lo vería o cuáles serían las recomendaciones hacia las autoridades? Sí, yo creo que tenemos que agilizar esta vacunación de tal manera que se pueda nuevamente reactivar la economía de una manera importante. Hemos tenido todos a la vista que las familias mexicanas estamos pasando por una severa crisis y pues se necesita entender que las vacunas pues son la manera más eficaz de lograr que se contemple a toda la población y desde luego que sea eficaz y disminuyamos tanto el riesgo de contagio como la letalidad que ha sido muy alta en nuestro país. Otra de las situaciones también que me llamaba la atención el día de ayer, el canciller Marcelo Ebrard, que mencionaba que ya se están preparando para vacunar a menores de edad. Y todavía personal de salud completo no ha sido vacunado, adultos mayores todavía falta otro tanto, y otro tipo de población, por ejemplo los maestros, ¿no?, que están también vistos para ser vacunados para poder regresar a clases. Es decir, esta también es parte de los errores de la logística, de la organización, ¿o a qué se podría achacar esta situación? Pues a una falta de planeación y de estrategia y una ausencia de un plan de vacunación. Como usted claramente lo señala, necesitamos que el personal de salud público y privado esté completamente vacunado. Y se tomaron decisiones muy precipitadas al vacunar a los maestros en Campeche, por ejemplo, y inmediatamente después de las vacunas regresaron a semáforo naranja, que pues también es una confusión muy rara de la forma en que se ha categorizado el semáforo. Los semáforos tienen 3 colores y las personas pues no entendemos qué significa naranja, naranja con riesgo, con alto cuidado, con medidas más abiertas, en fin, es muy confusa, ¿no? Y yo creo que la necesidad imperante es que el personal de salud, de todo, esté o no al tanto de COVID, sea vacunado. Necesitamos empezar a pensar en salud. Vamos a vivir con la pandemia muchos meses más y yo creo que es muy importante empezar a pensar en la salud y en los otros padecimientos que se han quedado rezagados en la atención médica para muchas personas. Efectivamente, y seguir llevando a cabo buenos hábitos, porque eso también nos había hecho falta mucho a los mexicanos. Maestra Carolina Gómez, le agradecemos estos minutos para Con Mega Noticias. Gracias a ustedes, cuídense mucho.